Nunca pensé que un día tan ordinario pudiera comenzar con algo tan insignificante. Un domingo cualquiera, sol, café con leche, el cuchillo sin filo que se atasca en el pan tostado, y mi marido, sentado frente a mí, leyendo en voz alta una noticia de economía que no me interesa. La radio de fondo y el leve zumbido del refrigerador. Todo está en su sitio, menos yo. Hay una extraña incomodidad que no sé colocar. No es tristeza, no es rabia, ni siquiera vacío. Es más bien como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi piel ya no respondiera a su entorno. No siento nada cuando él me toca la mano sin mirarme, ni cuando me pregunta si prefiero pescado o pollo para la cena. Le respondo pescado por costumbre, no porque me importe. Ese mediodía vinieron a casa los de siempre. Nuestro círculo de toda la vida. Amistades construidas sobre años de cenas, vacaciones compartidas, nacimientos y funerales. Uno de ellos, el más callado, el más atento, se sentó a mi izquierda. Siempre se sienta ahí. Y jamás le había prestado verdadera atención. Hasta ese día, había algo distinto en su forma de mirar. O tal vez era yo la que había cambiado, y ahora notaba cosas que antes se me escapaban. No fue una mirada descarada ni seductora. Fue simplemente atenta. Como si me observara sin intención pero con profundidad. Como si no mirara mis palabras, sino mis silencios. Sentí mi espalda recta de golpe, sin querer. Como si mi cuerpo, sin pedírselo, reaccionara. Como si me dijera, aquí sí estás viva. No hubo coqueteo, ni frases dobles, ni siquiera conversación privada. Pero desde ese momento, cada frase compartida entre todos pasó a tener un subtexto para mí. Cuando alguien reía, yo miraba si él también reía. Cuando hablaban de política, buscaba si asentía. Me descubrí admirando el contorno de sus manos cuando sostenía su copa de vino. Estudiando el gesto preciso con el que retiraba las migas del mantel. Después del almuerzo nos quedamos solos un instante en la cocina. Los demás salieron al jardín. Él se ofreció a ayudarme con los platos. Fue un silencio cómodo, casi familiar, hasta que nuestras manos se rozaron brevemente al tomar la misma cuchara. No fue eléctrico, no fue fogoso, fue peor, fue cálido, humano, vivo. Él no se disculpó, ni yo. Fue un instante suspendido en el tiempo, pero suficiente para que esa noche, en mi cama, al lado de mi marido que roncaba con suavidad, cerrara los ojos e imaginara otra piel. No hay culpa todavía, ni deseo carnal, solo un despertar, como si alguien hubiera abierto una ventana en una casa cerrada durante años. El aire entra distinto. No lo buscas, pero ahora sabes que existe. Y ya no se puede ignorar. Pasé la semana entera atrapada en detalles. Elegí el vestido del sábado siguiente con más cuidado de lo habitual, no por vanidad, por estrategia, pero una estrategia que ni yo misma comprendía del todo. Solo sabía que quería sentirme visible. El sábado llegó. La misma gente, la misma mesa, el mismo vino. Y él, otra vez a mi izquierda. Pero esta vez, nuestras miradas tardaron menos en encontrarse, y cuando lo hicieron, no apartamos la vista de inmediato. Por la noche, mi marido comentó que el arroz estaba algo duro. Me lo dijo con cariño. Yo asentí, pero por dentro ya no pensaba en la textura del arroz, ni en nuestra cena, ni siquiera en nuestro matrimonio. Pensaba en el roce de una cuchara, en el calor en mi pecho, en el hueco exacto entre el deseo y el miedo. Y sabía que algo ya había empezado, aunque todavía no sabía qué. La segunda vez que ocurrió algo entre nosotros fue aún más sutil. No hubo palabras fuera de lugar ni decisiones planeadas, solo una combinación de circunstancias que se tejieron como por sí solas, como si la vida misma se aliara en silencio con lo que yo todavía no me atrevía a aceptar. Fue una mañana cálida de sábado. Teníamos planeado ir al mercado local con mi marido, como cada semana, pero a última hora él recibió una llamada del trabajo y me pidió si podía ir sola. Yo dije que sí, sin mostrar molestia, aunque dentro de mí sentí ese mismo tipo de alivio que uno experimenta cuando encuentra una excusa para no asistir a una reunión aburrida. Sin embargo, no fui sola. Él, el amigo de la familia, me llamó poco después. Dijo que también pensaba ir al mercado, que si me molestaba ir acompañada. Yo no supe qué responder de inmediato. Dije que sí, con una voz más suave de lo habitual.
Y colgamos sin más. Nos encontramos en la entrada del mercado, donde los toldos de tela coloreaban la acera con sombras temblorosas. Hacía calor, pero no de ese que molesta. Era un calor de piel húmeda, de ropa que se pega al cuerpo y que uno siente con cada paso. Él vestía simple, como siempre. Camisa de lino, mangas enrolladas hasta los codos, y ese gesto suyo que nunca desaparece. Las manos en los bolsillos mientras escucha. Caminamos entre los puestos, hablando de cosas banales. Tomates, quesos, pan rústico. Pero cada frase venía cargada de ese extraño peso que se forma cuando las palabras son solo una excusa para lo que realmente está ocurriendo. En un momento me adelanté un poco para observar unas flores, y cuando di un paso hacia atrás sin mirar, tropecé. No llegué a caer. Sentí su brazo detrás de mi espalda, firme, rápido, silencioso. Su mano me sujetó justo en la cintura, en ese espacio blando donde ya no hay costillas pero aún no comienza la cadera. No me soltó de inmediato. Yo tampoco me moví. Nos quedamos así apenas unos segundos. Pero fueron tan densos, tan distintos al tiempo común, que lo sentí como si el mercado entero desapareciera. Solo estaban sus dedos en mi cuerpo y mi respiración contenida. Fue él quien rompió el momento. Me soltó despacio. ¿Todo bien?, murmuró. Asentí con una sonrisa que no sabía controlar. Seguimos caminando, pero ya nada era igual. Yo sentía su presencia a cada paso, como si su mano aún estuviera ahí. Mi ropa parecía más delgada, mi piel más expuesta. No era vergüenza, era conciencia. Volvimos juntos en su coche. El trayecto fue corto, pero cada curva parecía durar más de lo debido. No hablábamos. Él tenía la ventana entreabierta. Yo jugaba con el borde de mi bolso, incapaz de mirar al frente. Al llegar a mi casa, me ayudó con las bolsas. Subimos juntos el camino de entrada y en la puerta ocurrió lo inevitable. No lo planeamos. No hubo una señal previa. Solo estábamos los dos frente a la puerta. Y yo busqué las llaves con torpeza, como si mi cuerpo quisiera quedarse allí un poco más. Él me miró. Yo levanté la vista. Y entonces, sin preámbulos ni excusas, su boca encontró la mía. No fue un beso explosivo, ni cinematográfico. Fue íntimo, callado, contenido. El tipo de beso que no busca conquistar, sino descubrir. Sentí la textura exacta de su labio inferior, la lentitud con la que me sostuvo por la nuca, el olor a café que aún quedaba en su aliento. No cerré los ojos. No me retiré. No sentí culpa. Solo una oleada tibia que me recorrió entera y me dejó temblando. Cuando nos separamos, no dijimos nada. Él se giró y bajó los escalones lentamente. Yo entré a casa sin mirar atrás, con las piernas suaves como papel mojado. Dentro mi marido aún no había vuelto. Dejé las bolsas sobre la mesa y fui directo al baño. Me miré al espejo largo rato. El maquillaje seguía intacto, pero yo ya no era la misma. Me desvestí con cuidado, no por cansancio, sino por respeto, a lo que acababa de pasar. Toqué mi cuello, mis hombros, mis labios. Había en mí algo nuevo, y al mismo tiempo, algo que había estado dormido demasiado tiempo. Esa noche, cuando mi marido regresó, hablamos de su reunión, de las noticias, del partido de fútbol que quería ver. Me besó en la frente, como siempre. Yo me recosté a su lado con la cabeza llena de imágenes, los adoquines del mercado, el olor del pan caliente, su mano en mi cintura, su boca en la mía. Y por primera vez en años, sentí que mi cuerpo me pertenecía, no como un objeto, sino como una promesa, como un espacio donde aún podía suceder algo que no estuviera escrito. Las horas posteriores a aquel beso se deslizaron por mi mente como una película silenciosa que se repite en bucle. No había sonido, ni palabras ni música de fondo, solo imágenes, su mano sujetándome, sus labios rozando los míos, el leve giro de su cabeza antes de separarse. Lo recordaba todo con una nitidez que dolía, pero más que eso, lo que no podía dejar de sentir era lo que vino después. El vacío. Ese que se instala cuando algo tan vivo sucede y luego desaparece como si nunca hubiera existido. El silencio. Posterior fue como una habitación enorme donde todo lo que se escucha es el eco de tu propio pensamiento. Y en ese eco no había arrepentimiento, solo una necesidad cada vez más difícil de ocultar. Durante los días siguientes, traté de mantener las rutinas. Me levantaba a la misma hora.
Preparaba el desayuno con la misma precisión de siempre. Mi marido se sentaba frente a mí con su taza humeante y sus noticias políticas. Yo asentía, preguntaba lo justo, sonreía incluso. Pero mi mente no estaba allí. Todo mi cuerpo, y no solo mi mente, comenzaba a dividirse, a desdoblarse. Una parte mía seguía siendo la esposa de siempre. La otra, la que yo apenas comenzaba a reconocer, era piel alerta, expectativa callada, deseo contenido. Me convencí de que tenía que cortar esto de raíz. Lo dije en voz baja mientras lavaba los platos, como si verbalizarlo ayudara a mantenerme firme. Incluso decidí que lo mejor era hacer algo concreto para reconectar con mi marido. No por culpa, no por obligación moral, sino por una mezcla confusa de lealtad, costumbre y miedo. Miedo de convertirme en alguien que no podía controlar sus propios impulsos. Miedo de perder el control de la historia que era mi vida. Esa misma noche lo invité a cenar fuera, a un restaurante que nos gustaba mucho cuando éramos más jóvenes, antes de que todo se volviera tan previsible. Me vestí con especial cuidado, pero no con el vestido que usé en el mercado. Elegí uno distinto, más discreto, menos provocador. No quería sentirme expuesta. Quería sentirme segura. Durante la cena hablamos más que en semanas. Él estaba relajado, bromista incluso. Habló de su trabajo, de algunos planes de viaje, de lo mucho que le gustaría volver a visitar Portugal. Yo respondía, sonreía, seguía el ritmo. Me sentía como una actriz que ha ensayado su papel 100 veces, pero por dentro cada palabra me costaba. Cada gesto era una coreografía vacía. Y mientras él hablaba de la playa de Cascais, yo pensaba en otros labios, en otros dedos, en el calor que me recorrió el cuello aquella mañana. Aún así, seguí con el plan. Al llegar a casa, encendí velas en el dormitorio. Me quité la ropa frente a él sin que me lo pidiera. Lo miré con decisión, buscando algo en sus ojos que no supe identificar. Él me tocó con la ternura de siempre, con la calma de quien cree que todo está bien. Pero eso era justamente lo que me mataba por dentro. Su calma, su falta de urgencia, su forma de estar sin verme. Hicimos el amor esa noche. O algo parecido. Sus manos recorrieron mi cuerpo con la familiaridad de años, con esa seguridad que no busca descubrir nada nuevo, porque cree que todo ya ha sido descubierto. Yo cerré los ojos. Traté de concentrarme, de encontrar en sus caricias algún resto de lo que una vez sentí. No lo encontré. Pensé en la cocina del mercado, en el olor, a fruta madura, en la camisa enrollada hasta los codos. Me traicioné a mí misma con cada pensamiento, con cada respiración contenida. Me dejé llevar por el acto, pero no por el deseo. Al terminar, él me abrazó. Yo permanecí inmóvil. Él murmuró algo sobre lo mucho que me amaba. Yo solo asentí, pero por dentro sabía que algo se había roto. No entre nosotros, sino en mí. Ya no podía fingir. Ya no podía ignorar lo que me gritaba el cuerpo, ni lo que comenzaba a entender el alma. Me levanté al baño sin encender la luz. Me miré en el espejo otra vez. Mi rostro estaba ahí, intacto, pero sentía que debajo de la piel todo era nuevo, o al menos todo era distinto. Esa noche soñé con él, no con mi marido, con el otro. No era un sueño explícito, ni erótico. Era peor. En el sueño estábamos en silencio, sentados uno frente al otro, y solo con mirarnos, todo ardía. Me desperté con la boca seca y el pecho oprimido. Mi marido aún dormía, su respiración regular, su cuerpo tibio bajo las sábanas. Yo lo observé largo rato, y no sentí culpa, solo un dolor sordo, una especie de duelo por algo que aún no había perdido, pero que ya no me pertenecía del todo, porque cuando algo dentro de ti despierta, no puedes volver a dormir igual. Y yo ya no dormía. Yo ya empezaba a arder. No sé si lo planeé. A veces me repito que no, que simplemente ocurrió. Pero la verdad es que comencé a buscarlo. No de forma evidente, claro. No con mensajes ni invitaciones, pero sí a través de gestos pequeños, de elecciones aparentemente inocentes, asistir a las mismas reuniones, tomar asiento cerca suyo, participar en conversaciones en las que sabía que él estaría. Y cada una de esas decisiones estaba envuelta en una capa de justificación que me permitía dormir por las noches. Un día, recibimos una invitación para pasar el fin de semana en el campo, en la casa de unos conocidos comunes. Era una escapada habitual entre nuestro grupo. Vino, caminatas, sobremesas eternas. Un ritual social que solíamos repetir al menos 2 veces al año. Aceptamos sin pensarlo mucho. Y supe,
desde que vi su nombre en el grupo de invitados, que ese fin de semana sería distinto. Durante el trayecto en coche, intenté mantenerme distante de mis pensamientos. Hablé con mi marido de cosas prácticas, el jardín, el auto, una factura que se había extraviado. Pero por dentro, contaba el tiempo. Cada kilómetro era una cuenta regresiva. El paisaje se volvía más árido, los pueblos más pequeños, y mi respiración más corta. Me miré en el espejo retrovisor una y otra vez. Ajustaba el cabello, comprobaba el labial, como si eso pudiera prepararme para algo que no estaba segura de controlar. Llegamos al atardecer. El campo nos recibió con ese aire seco y limpio que hace que todo parezca más nítido. La casa, amplia y algo antigua, tenía ese encanto desordenado de las viviendas que han sido habitadas por muchas generaciones. Nos asignaron habitaciones, repartieron mantas, café y planes para el día siguiente. Todo parecía igual que siempre, salvo yo. Durante la cena, él se sentó frente a mí, no al lado, no demasiado lejos, lo suficiente para que nuestras miradas pudieran encontrarse sin llamar la atención. Y así lo hicieron. No muchas veces, solo 3 o 4. Pero cada una bastó para encender esa sensación que ya no se parecía a una chispa, sino a un incendio, contenido. Después de comer, algunos decidieron salir a caminar. Otros, jugar cartas. Yo fingí tener frío y dije que me quedaría en la casa. Él también se excusó, diciendo que necesitaba revisar unos correos. Y entonces sucedió, sin haberlo planeado, sin que nadie lo propusiera. Salí a la terraza de Minamensitzitsi, piedra envuelta en una manta. El viento era suave, pero lo suficientemente fresco como para justificar mi elección. Me senté en una silla con vista al campo abierto, donde las luces del pueblo más cercano eran apenas una línea de puntos, temblorosos, y entonces escuché la puerta abrirse detrás de mí. No me giré. Supe que era él. Escuché sus pasos lentos, sintéticos, medidos. No preguntó si podía acompañarme. Simplemente se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Solo el sonido de las hojas secas moviéndose con el viento. Y nuestros corazones, supongo, latiendo con una frecuencia que no se podía oír, pero sí sentir. No podía mirarlo, me dolía hacerlo. Así que fijé los ojos en el horizonte, pero él estaba ahí. Lo sabía por el calor que su cuerpo desprendía, por la forma en que el aire cambiaba a su alrededor. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento, él dijo, con esa voz suya que parecía siempre estar pensada antes de salir: «Está lindo el silencio acá». No respondí de inmediato. No quería que mi voz temblara. Al final, solo dije: «Sí, acá todo se escucha diferente». Él giró levemente la cabeza. Lo sentí, no lo vi, pero lo supe. Y luego bajó la mirada, como si buscara algo en el suelo. «¿Dormís bien últimamente?» Me sorprendió la pregunta. No por su contenido, sino por lo que insinuaba. ¿Qué había notado? ¿Qué se reflejaba en mi cara? Decidí responder con la verdad más simple. Duermo, pero no descanso. Y ahí quedó todo. No hubo más frases. No hubo gestos dramáticos, solo una pausa, una suspensión del mundo. Y entonces, su mano rozó la mía. Apenas. Como un error que nadie corrige. Como una excusa que se permite existir. No nos tomamos de la mano, no nos abrazamos, no nos besamos. Pero fue ese momento, esa cercanía, ese roce, el que marcó un antes y un después, porque no necesitábamos más, porque en ese roce estaba el pacto, el reconocimiento, la aceptación muda de algo que ya había empezado y que ninguno de los dos tenía intención real de frenar. Esa noche, al acostarme, no pensé en el día siguiente, no pensé en lo que podría pasar. Pensé en su piel, en cómo una caricia que no fue caricia podía haber encendido cada rincón dormido de mi cuerpo. Mi marido dormía a mi lado, otra vez. Su respiración era tranquila. La habitación estaba en silencio. Pero dentro de mí, el silencio era otro. No era calma, era expectativa. Y cuando cerré los ojos, supe que la próxima vez yo no iba a quedarme quieta. No fue una cita. Tampoco una escapada. Fue un acuerdo tácito, disfrazado de coincidencia. El tipo de encuentro que nadie organiza, pero ambos esperan con más ansias que cualquier evento planificado. La excusa fue una invitación común a representar a nuestro grupo de amigos en una cena informal en Córdoba,
donde unos conocidos abrían una galería de arte. No era un evento privado ni exclusivo, pero mi marido no podía ir, y él, como siempre, tenía disponibilidad. Fue natural que termináramos yendo juntos. Nadie levantó una ceja. Nadie preguntó 2 veces. Todo estaba justificado. Salimos temprano en la tarde. Él pasó a buscarme en su coche. Llevaba puesta una camisa azul clara, sin pretensiones, pero bien planchada. En su asiento del copiloto, ya me esperaba una botella de agua y una pequeña bolsa con almendras. «Por si nos da hambre en el camino», me dijo al abrirme la puerta. Asentí con una sonrisa muda, pero por dentro sentí algo que se parecía demasiado a ternura. Una ternura que en otro contexto habría sido inocente, pero que en este ya era peligrosa. Durante las 2 horas de viaje hablamos de todo y de nada, del paisaje, del calor, de una canción antigua que sonó en la radio. No nos mirábamos demasiado, pero cuando lo hacíamos, los segundos se estiraban, como goma caliente. Y el aire entre nosotros se volvía espeso, casi táctil. Cada gesto era más consciente, cada silencio más denso. Yo sentía la piel tirante, como si cualquier roce pudiera incendiarme. Al llegar a la ciudad, dejamos las cosas en el hotel. Habitaciones separadas, por supuesto. La recepción nos saludó como a 2 colegas o 2 amigos de siempre. Yo firmé el registro con una mano ligeramente temblorosa. Él, en cambio, parecía tan tranquilo como siempre. Pero su tranquilidad ya no me engañaba. La conocía demasiado bien. Era la misma que yo había aprendido a usar con mi esposo durante años. Una coraza pulida, invisible, que solo los que han vivido en la tensión saben identificar. Fuimos juntos a la galería. La noche transcurrió sin sobresaltos. La exposición era sobria. Rostros, paisajes, cuerpos abstractos. Conversamos con otras personas. Reímos en los momentos apropiados. Brindamos con vino blanco. Todo bajo la superficie de la normalidad. Pero cuando nuestros dedos se rozaban al tomar una copa, o al ceder el paso entre cuadros, sentía el vértigo de estar caminando por un borde. Uno tan delgado que el más leve impulso podría hacerme caer. Cenamos tarde. En una terraza del hotel, bajo luces cálidas y el murmullo lejano de la ciudad. Éramos solo nosotros 2. La conversación se volvió más pausada, más sincera. No dijimos nada que comprometiera, pero cada frase tenía un segundo fondo. Cada pausa estaba cargada. Cuando terminamos, no hubo un acuerdo verbal, solo un cruce de miradas. Una tensión que ya no se podía disimular. Caminamos, juntos por el pasillo de las habitaciones. Cada paso retumbaba en el silencio del hotel. Yo tenía la llave de mi habitación en la mano, pero no la usé. Él abrió la suya y me sostuvo la puerta sin decir nada. Entré. La habitación era pequeña, pero prolija. Una cama doble, una lámpara de pie, un sofá junto a la ventana. El aire acondicionado zumbaba con suavidad. Me quité los zapatos despacio, no por pudor, sino porque necesitaba sentir el suelo. Confirmar que todavía estaba en él. Él se acercó, sin prisa, sin teatralidad, y me besó. Ese beso fue todo lo que los anteriores no pudieron ser. Fue profundo, largo, cargado de todo lo que habíamos contenido. No hubo prisa, pero sí hambre, una necesidad urgente de saborear, de tocar, de saberse reales. Sus manos en mi espalda, mi nuca, mi cintura, las mías en su camisa, deslizándola por sus hombros como si quitara un obstáculo del medio. No hablamos, no hicimos promesas, ni siquiera nos llamamos por nombre. Solo existimos. No voy a detallar lo que sucedió después. No hace falta. Pero sí diré que no fue solo deseo. Fue una especie de afirmación. De conquista silenciosa de algo que nos había estado faltando durante años. No se trató de traicionar. Se trató de recordar que todavía podíamos arder. Que aún teníamos cuerpo. Y hambre. Y temblores. Y piel. Después nos quedamos acostados en silencio. Él jugaba con mi cabello. Yo observaba las sombras que las cortinas dibujaban en el techo. Afuera, la ciudad dormía. Pero yo no quería dormir. No quería que se acabara. Me vestí lentamente. Me miró sin decir nada, como si comprendiera que yo no podía quedarme. Caminamos juntos hasta la puerta. Él no me besó al despedirse. Solo me tocó la mejilla con los dedos,
con una delicadeza que dolía más que cualquier otra cosa. Caminé de regreso a mi habitación como si flotara. Cada paso me recordaba que el suelo aún era firme, pero dentro de mí todo era líquido. Cerré la puerta. Me desnudé frente al espejo. Observé mi cuerpo con una mezcla de vergüenza y triunfo. Me metí bajo las sábanas y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi piel aún era mía. Y esa noche, al cerrar los ojos, supe que no había vuelta atrás. Volvimos de Córdoba un domingo al mediodía. El sol caía sin piedad sobre la autopista y el aire dentro del coche estaba cargado de una quietud diferente, espesa, difícil de nombrar. No era incomodidad, tampoco serenidad. Era esa especie de suspensión que se instala cuando ya se ha cruzado una línea y uno no sabe todavía cómo seguir caminando sin dejar huellas. Durante el viaje no hablamos casi nada. Él mantenía la vista fija en la carretera, una mano en el volante, la otra descansando sobre su pierna. Yo miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje. Veía flashes. Recuerdos fragmentados de la noche anterior. Sus manos, su aliento. La forma en que sus dedos me recorrieron como si conocieran cada pliegue antes de tocarlo. Pero más que eso, recordaba mi propio cuerpo. Cómo había reaccionado. Cómo había respondido. Cómo había vibrado con una intensidad que hacía años no sentía. Al llegar a casa, mi marido estaba preparando algo para almorzar. Sonrió al verme. Me preguntó cómo había estado todo, si la exposición fue interesante, si la comida del hotel era tan buena como decían. Le respondí con frases medidas, neutras, cuidadosamente vacías. Él no notó nada, no sospechó. Me abrazó de forma automática. Yo me dejé abrazar. Sentí sus brazos rodearme con esa costumbre tibia que antes me calmaba y ahora me pesaba. Esa tarde me quedé en casa mientras él salía a hacer algunas compras. Me encerré en el baño con la excusa de un baño largo. Abrí el grifo y dejé correr el agua caliente mientras me desvestía despacio, como si cada prenda arrastrara consigo un recuerdo. Observé mi cuerpo frente al espejo. No era distinto. Pero algo en mi mirada había cambiado. No era culpabilidad. No era orgullo. Era otra cosa. Una especie de reconocimiento. Me metí en la bañera y dejé que el agua me envolviera hasta el cuello. Cerré los ojos. Mi mente volvió a la habitación de hotel, a su respiración entrecortada, a mi piel encendida. Pero en medio de esos recuerdos, se coló una pregunta que no esperaba. ¿Y ahora qué? Porque volver a la normalidad no parecía posible. Pero dejar todo atrás tampoco lo era. No después de haber sentido lo que sentí, no después de haberme descubierto tan viva, tan presente, tan capaz de deseo. Pero sobre todo, tan separada de la mujer que había sido durante todos estos años. Esa noche preparé una cena especial, no por rutina, sino por necesidad de tocar tierra. Puse la mesa con cuidado. Encendí velas, aunque todavía era temprano. Elegí un vestido suave, sin pretensiones, pero que marcaba mi figura con una delicadeza casi simbólica. No sabía si lo hacía por él, por mí o por ambos. Durante la cena, él me hablaba de su día, del supermercado, de un cliente que lo había hecho enojar. Yo asentía, lo escuchaba, incluso me reí en los momentos que correspondía. Pero había una parte de mí que ya no estaba allí. Una parte que observaba todo como desde afuera, como si esta casa, esta vida, esta conversación ya no me pertenecieran del todo. Al terminar, me acerqué a él. Lo tomé de la mano y lo guié al dormitorio. No había deseo, pero había intención. Quería saber si aún podía conectar con él, si aún había algo entre nosotros que pudiera salvarse, o al menos fingirse. Me desvestí frente a él como antes, sin palabras. Él me miró con ternura, me acarició con paciencia, me besó con esa suavidad que antes me conmovía y ahora me resultaba lejana. Durante el acto, me aferré a sus hombros, no por pasión, sino por necesidad de encontrar algo que me anclara. Algo que me devolviera al punto de origen. Pero mi cuerpo no respondió. No vibró. No se abrió. Solo se dejó hacer. Y cuando él terminó, me abrazó como siempre, con la misma ternura, la misma calma. Yo cerré los ojos y fingí estar cansada. Me giré hacia el otro lado. Y por dentro, comencé a llorar.
No lágrimas visibles, no llanto sonoro. Una tristeza muda, contenida, que se alojaba en el pecho como una piedra. No porque hubiera sido mala la experiencia, sino porque había sido nada. Y eso dolía más. Pasaron días. Yo me volví más presente en casa, más organizada, más cariñosa. Le preguntaba por sus reuniones. Le preparaba su café con la leche, exacta que le gustaba. Dormía a su lado con el cuerpo inmóvil, pero las manos ocupadas con caricias tibias, como si pudiera compensar con gestos lo que ya no podía sentir. Él no sospechaba. Me agradecía con besos en la frente. Me decía que me veía distinta, más animada, más suave. Yo respondía con sonrisas, pero por dentro sabía que estaba actuando, y que lo peor era que lo hacía bien. Con él, el otro, no volví a verme desde esa noche. Pero cada mensaje breve, cada foto en el grupo de amigos, cada comentario casual me erizaba la piel. No hablábamos de lo que pasó. No mencionábamos nada, pero todo estaba ahí. En el subtexto, en la pausa entre palabras, en la respiración detenida cuando nuestros nombres se cruzaban en una conversación ajena. Y lo peor no era lo que pasó. Lo peor era saber que no era suficiente, que lo quería de nuevo, que lo necesitaba de nuevo, que esa piel que había probado era ahora una ausencia que dolía, porque una vez que se despierta el hambre, no hay vuelta atrás. Y yo tenía hambre. Otra vez. Hay días en los que todo parece perfectamente ordenado. La casa está limpia. La ropa planchada, los horarios cumplidos. Nadie se retrasa, nadie olvida nada. Todo fluye como un mecanismo bien aceitado. Pero hay un tipo de silencio que se instala dentro de ese orden. Un silencio espeso, cargado, como el que precede una tormenta. Y ese día, ese silencio se sentó conmigo en la mesa durante el desayuno. Me acompañó mientras barría el patio, y se subió conmigo al coche mientras conducía hacia el supermercado. Esa tarde teníamos cena con amigos, una más. De las que se hacen por costumbre, por calendario, por esa necesidad de cumplir con el papel social que tantos años llevamos interpretando. Yo sabía que él iba a estar. También sabía que mi cuerpo lo iba a saber antes que yo. Lo intuía en la forma en que me preparé ese día, con un cuidado casi clínico. La elección del vestido, la ropa interior exacta, el perfume apenas perceptible, que solo uso en ciertas ocasiones. Cuando llegamos al lugar, una casa amplia en un barrio residencial al sur de la ciudad, ya había varios reunidos en el jardín. El clima era templado, el vino comenzaba a circular y las risas rebotaban entre los setos recortados con precisión. Todo parecía festivo. Y sin embargo, desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que nada sería liviano esa noche. Él no me saludó de forma distinta. No hubo gestos fuera de lugar. Apenas un leve titubeo al pronunciar mi nombre. Una pausa casi imperceptible que solo yo podía notar. Me bastó. Sentí una descarga en la espalda baja, como un recordatorio físico de todo lo que habíamos compartido, y lo que aún nos quemaba por dentro. Desde ese momento, cada paso que daba, cada palabra que decía, cada sonrisa que ofrecía, estaba teñida por una conciencia aguda de su presencia. Durante la cena, me senté entre mi marido y otra amiga del grupo. Él quedó en la punta opuesta de la mesa, pero los ojos, eso sí, se encontraban. Y aunque evitábamos hacerlo con demasiada frecuencia, cuando ocurría, era como un choque eléctrico, una interrupción del tiempo, una especie de llamada muda. Meads, marido, como siempre, me tomó la mano en un momento de la conversación. Lo hacía a menudo, sin pensar. Un gesto automático, lleno de ternura, pero sin profundidad. Esa noche, sentí su mano como un guante viejo, cálido, sí, pero incapaz de darme lo que buscaba. Lo observé de reojo. Su perfil me resultaba familiar, pero no íntimo. Había algo en su manera de estar que me hacía sentir sola incluso cuando me hablaba, incluso cuando sonreía. Después del postre, algunos se fueron al salón a jugar a las cartas. Otros quedaron afuera tomando el último vino. Yo me excusé con el pretexto de revisar unos mensajes importantes. Entré en la casa. Silencio. Paredes. Con fotos antiguas. El sonido apenas audible de cubiertos siendo lavados en la cocina. Me detuve en el pasillo.
Cerré los ojos un instante. Necesitaba respirar. Fue entonces cuando lo sentí detrás de mí. No sus pasos, sino su energía. Esa presencia suya, contenida pero poderosa, que parecía ocupar espacio sin necesidad de hacer ruido. Me giré lentamente. Ahí estaba. No dijo nada. No me acerqué. Nos quedamos así, a 1 metro de distancia, viéndonos como si esa fuera la única forma de tocarse permitida. No sé cuánto duró el momento, pero bastó. En sus ojos vi el mismo temblor que me recorría por dentro, esa mezcla de deseo, miedo y certeza, esa imposibilidad de nombrar lo que éramos sin romper algo. Y sin embargo, yo no quería irme, no quería escapar, quería quedarme allí, con él, aunque fuera sin palabras, sin promesas, sin planes. Escuchamos, pasos. Volvimos a hacer los de siempre en 1 segundo. Él dio media vuelta y regresó al jardín. Yo me quedé unos segundos más, hasta que mi respiración se normalizó. Esa noche, al llegar a casa, mi marido comentó lo bien que la había pasado. Se rió recordando un chiste del grupo. Me besó en la mejilla y fue directo al baño. Yo me quedé en el living, sentada en la penumbra, con los tacones aún puestos y las manos entrelazadas. Dentro de mí, algo comenzaba a romperse, pero no era doloroso. Era como si por fin se cayera una pared que llevaba años impidiéndome ver lo que en verdad sentía. Y lo que sentía era una urgencia profunda. Una necesidad de vivir lo que me estaba quemando por dentro. No por capricho, no por descontrol, sino porque era la única forma de no seguir muriendo en la quietud. Me cambié lentamente. Me acosté junto a mi marido y apagué la luz. Escuché su respiración regular. Él ya dormía, y en la oscuridad pensé en el pasillo, en sus ojos, en la forma en que el aire se había detenido entre nosotros. Yo ya no podía seguir negándome, y sabía que la próxima vez no iba a bastar con mirarnos. Las rutinas tienen una manera sutil de esconder grietas. Uno se levanta a la misma hora, prepara el mismo café, revisa los mismos correos, responde a las mismas preguntas, y en medio de todo ese orden, se instala el caos. No como una explosión, sino como una vibración constante, un zumbido suave que al principio parece ajeno, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Eso era lo que sentía esos días, un desorden que no podía verse pero que me carcomía por dentro. Él y yo no habíamos vuelto a estar a solas desde aquella cena, pero su presencia seguía presente en cada gesto, en cada rincón de mi pensamiento. Bastaba que alguien lo mencionara, que apareciera su nombre en una conversación grupal, para que mi cuerpo reaccionara. Una especie de alerta muda se encendía en mi pecho, como si la posibilidad de volver a verlo encendiera todas mis terminaciones nerviosas. No sabía qué pensaba él. No teníamos contacto directo, ningún mensaje, ninguna excusa. Y sin embargo, lo sentía. Sentía que él también estaba atrapado en la misma espera que yo, en la misma anticipación callada, como si hubiéramos quedado detenidos en un paréntesis y no supiéramos cómo cerrarlo. Una tarde, al regresar de hacer unas compras, entré a casa y sentí algo diferente. Todo estaba como siempre, las luces tenues, el sonido lejano de la televisión, que mi esposo había dejado encendida, el olor a pan recalentado. Pero en el aire flotaba otra cosa, una tensión, una energía que no venía de fuera, sino de dentro de mí. Fui a la habitación y me cambié de ropa. Mientras lo hacía, vi el pañuelo que había usado en Córdoba, doblado en un rincón del cajón. Lo tomé y lo llevé a la nariz. El aroma aún estaba allí. No al perfume que uso a diario, sino al que reservo para momentos en los que quiero recordar quién soy, o quién fui alguna vez. Cerré los ojos y los sostuve contra el pecho. Fue entonces cuando escuché su voz, no la suya, la de mi marido. ¿Ese pañuelo no lo habías dejado en la valija? Me giré, sobresaltada. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y el ceño apenas fruncido. No había enojo en su rostro, tampoco reproche, solo una especie de curiosidad que, en otro contexto, habría pasado desapercibida. Creí que lo había perdido, respondí. Lo más natural que pude, él asintió. Luego sonrió, como si la respuesta le hubiera bastado. Se acercó, me dio un beso en la frente y volvió a salir. Pero yo me quedé paralizada, con el pañuelo aún en las manos. Sentí una punzada en el estómago. ¿Lo había notado? ¿Era solo una coincidencia?
¿O su silencio era su forma de decir que lo sabía? Los días siguientes fueron extraños. Él se volvió más atento, más delicado. Me traía café sin que lo pidiera. Me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Me decía que me veía más luminosa. Yo le sonreía, le devolvía los gestos, pero cada uno de esos actos, en lugar de acercarnos, me alejaban más, porque ya no podía sentir lo mismo, porque ya no éramos los mismos. Una noche, se acercó a mí mientras yo leía en el sofá. Se sentó a mi lado. Puso una mano sobre mi muslo con la suavidad de siempre, pero con una intención que no me era indiferente. Me miró en silencio. Yo cerré el libro y lo dejé a un lado. Sabía lo que venía. No era rechazo lo que sentía. Era desconexión. Su cuerpo, su olor, sus caricias. Todo me era familiar, pero ajeno. Como si me estuviera tocando desde otro tiempo, como si el deseo ya no viviera en ese espacio entre nosotros. Lo acompañé al dormitorio. Dejé que me acariciara, que me besara, que me buscara. Y yo respondí, pero no con deseo. Respondí con voluntad, con una especie de nostalgia por lo que habíamos sido, y al mismo tiempo con una certeza devastadora de que ya no podía volver a sentirlo como antes. Después, él se quedó dormido casi de inmediato. Yo me levanté y fui al baño. Cerré la puerta con suavidad, sin hacer ruido. Me miré en el espejo. El rostro que vi no era triste, tampoco culpable. Era el rostro de alguien que se había rendido. No ante una persona, sino ante una verdad interna. Esa noche soñé con él otra vez, con el otro, pero no en una escena íntima. Soñé que estábamos sentados frente a frente, como en la galería de Córdoba. Él me tomaba la mano, yo la dejaba. No hablábamos, pero lo entendíamos todo. Me desperté con el corazón latiendo fuerte. Aún era de madrugada. Mi marido dormía profundamente. Me levanté, salí al living, abrí las ventanas. El aire de la noche era fresco, húmedo. Me senté en el sofá y cerré los ojos. No pensaba en decisiones, ni en consecuencias. Pensaba en el momento en que todo se había vuelto irreversible. En el instante exacto en que dejé de ser solo esposa, madre, anfitriona. Y comencé a ser mujer otra vez. Él no lo sabía aún, pero lo sentiría pronto. Y yo ya no iba a frenarlo. La propuesta llegó sin anuncio, sin advertencia, sin rodeos. Una tarde cualquiera, en medio de la cotidianidad más inofensiva, yo revisaba unos papeles, con la taza de té ya fría al lado, cuando su mensaje apareció. No decía mucho, apenas una línea, directa, contenida, precisa. ¿Te escaparías conmigo un fin de semana? Sin preguntas, sin promesas, solo tú y yo. Sentí cómo la sangre me subía a la cara. No fue miedo, fue vértigo, como el que se siente cuando uno está en el borde de un edificio muy alto y por un instante se pregunta cómo sería lanzarse al vacío, no para morir, sino para volar. Cerré el portátil con manos temblorosas. Me quedé en silencio, escuchando el tic-tac del reloj. Afuera los pájaros seguían cantando con una indiferencia cruel. No respondí de inmediato, ni ese día ni el siguiente. Caminé por la casa como un fantasma. Hice lo que debía hacerse: cocinar, lavar, atender las llamadas, ordenar las cuentas. Mi marido, como siempre, notaba mis silencios, pero no los cuestionaba. A veces incluso parecía agradecido de que no hubiera conflictos. Nuestra paz era su refugio. La mía, un castigo. 2 días después, en la soledad de una mañana sin compromisos, me atreví a mirar de nuevo su mensaje. No había insistido. No, había escrito más. Solo ese ofrecimiento. Esa puerta entreabierta que me permitía asomarme a otro mundo. Un mundo donde no tenía que fingir. Donde podía respirar diferente. Sentir sin filtros. Desear sin miedo. Esa noche preparé mi bolso. No con ropa formal ni con prendas que usara en casa. Puse lo justo. 2 mudas cómodas, algo de maquillaje, mi perfume discreto, el que solo él sabía identificar. Y un conjunto de ropa interior que había comprado semanas atrás, en un impulso que ni siquiera entonces me había permitido comprender. Del todo. Lo guardé al fondo, como si esconderlo pudiera justificarlo. A mi marido le dije que me iría con unas amigas, que necesitaba desconectar, que sería solo por 2 días. No me miró con sospecha. Me deseó que descansara.
Me recomendó que apagara el teléfono y me pidió que le trajera algo típico del lugar. Me abrazó con dulzura. Y yo, por primera vez en años, sentí un nudo en la garganta que no venía de la culpa, sino de la compasión. Nos encontramos en la estación. Él ya estaba allí, esperándome. Llevaba su mochila colgada al hombro y una expresión serena, pero intensa. No me preguntó nada. Solo me ofreció su mano. Yo la tomé. Y durante las horas siguientes, mientras el tren nos alejaba de todo lo que conocíamos, no dijimos una palabra. Llegamos a un pueblo pequeño, cerca del mar. No había turistas. No había ruido. Solo calles adoquinadas, casas encaladas y un aire denso de sal y pino. El hostal era modesto, pero acogedor. Una habitación sencilla, sin lujos, con una cama ancha, una ventana hacia el mar y una lámpara cálida que parecía encender otra parte de mí que llevaba demasiado tiempo a oscuras. No hubo rituales, no hubo teatro. Nos miramos, nos acercamos y nos fundimos sin necesidad de justificar nada. Esta vez no fue urgencia, no fue hambre, fue entrega. Cada caricia llevaba una ternura feroz. Cada beso tenía la textura de lo inevitable. Y cuando él se durmió, con su mano aún sobre mi cadera, yo permanecí despierta, observando el techo, sintiendo cómo mi cuerpo respiraba con una libertad que jamás había imaginado. A la mañana siguiente caminamos por la costa. Hablamos. Poco. Nos reíamos de cosas simples. Un perro que nos siguió, el café que estaba frío, el viento que despeinaba mis rizos. Él me miraba de reojo, como si estuviera memorizando mis gestos. Yo sentía cada paso como un desafío a mi antiguo yo, como si cada metro recorrido me alejara no solo de mi casa, sino de la mujer sumisa que alguna vez creí ser. La última noche fue distinta, más callada, más contenida. Nos quedamos en la habitación, cenando algo ligero. La ventana abierta dejaba entrar la brisa marina. Yo me senté frente al espejo, con el cabello suelto, en silencio. Lo observaba reflejado detrás de mí, acostado en la cama. Él me habló entonces. Su voz fue tan baja que casi no la escuché. No quiero hacerte daño. No respondí. No podía, porque sabía que ya lo habíamos hecho. No solo a mi esposo, también a nosotros mismos. Porque el amor en las sombras, por más intenso que sea, lleva consigo un veneno lento, y aún así, yo lo había bebido hasta la última gota. Dormimos abrazados esa noche, como si fuéramos dos náufragos aferrados a un mismo trozo de madera, sabiendo que, al amanecer, el mar volvería a separarnos, y así fue. Volví a casa con el rostro sereno, el bolso más ligero y el alma desgarrada. Mi marido me esperó con la cena lista. Me abrazó fuerte, y por primera vez, mientras lo hacía, sentí que él lo sabía, que no tenía pruebas, pero que su cuerpo, su instinto, su silencio, ya lo sabían todo. Esa noche, mientras él dormía, me senté sola en la cocina, a oscuras. Encendí un cigarro que no pensaba fumar, y comprendí, sin drama, sin lágrimas, que no hay redención en esta historia, porque lo hice, y porque, si tuviera que elegir otra vez, lo volvería a hacer.